de la medicina de montaña y de servicios de emergencias y sanitarios en la montaña, contamos con la doctora Irena Tkachuk, presidenta de la Sociedad Española de Medicina de Montaña, médico del Servicio de Rescate Aéreo del Gobierno de Cantabria y de la empresa Rapid, que es una empresa médica de urgencias médicas extrahospitalarias. Bienvenida al programa, Irena. Gracias, buenos días. También nos acompaña el doctor Manuel Avellanas, es médico coordinador de la recién inaugurada Unidad Funcional de Congelaciones y Patologías en Montaña del Hospital San Jorge de Huesca. Bienvenido al programa. Hola, buenos días, muchas gracias. Por referencias, empezamos con el accidente de los Alpes. La labor médica se ha ceñido en este caso al ámbito forense, pues no ha habido ningún superviviente, pero la medicina de montaña es algo más extenso, ¿no? ¿Querían comentar alguna cosa? Sí, bueno, la medicina de montaña es mucho más extensa, tiene la parte pura de emergencia. Yo como intensivista pues sé lo que es la emergencia y después tiene la parte de rescate y la parte de expediciones, la medicina de expediciones, ¿no? Pero lo de las Alpes yo creo que ha puesto de manifiesto algo que la gente hoy día ha perdido el concepto, que es que no existe el riesgo cero y no existe la seguridad 100%. Y cuando cambias un tema por seguridad, seguro que estás creando otro problema de inseguridad, que es lo que ha pasado aquí mismo. El riesgo cero no existe, ni la seguridad 100% tampoco existe. Irena. Yo creo que hay que prestar muchísima atención en este caso, en las labores de rescate, a la prevención y seguridad de los mismos rescatadores, porque es importante que durante las labores de rescate no se produzca ningún accidente y no haya más víctimas. Ahora mismo lo que está sucediendo, por supuesto, ¿verdad? Sí. Los accidentes que ocurren en la montaña y en otros espacios naturales pueden resultar más o menos graves, pero a menudo requieren de una atención médica in situ. Posteriormente se traslada al herido al hospital, pero gracias a los equipos de salvamento y a estos sanitarios, que son también grandes aficionados a la montaña, muchas personas han salvado su vida. El ejercicio de la medicina no siempre se puede realizar en un entorno sanitario, un hospital o un ambulatorio. Un buen ejemplo de ello es la medicina de montaña. Junto a los equipos de rescate de los cuerpos de seguridad o de los bomberos, participan sanitarios que a menudo tienen que llegar hasta el mismo lugar del accidente. En estas circunstancias ni se lleva bata blanca ni se pisa un firme seguro, obviamente. Estos doctores han conseguido casar tres amores: a la medicina, a la naturaleza y a la aventura. Actúan en la montaña, aunque también pueden hacerlo en el mar o en las profundidades de la tierra, así como asistir a expedicionarios para hacer frente a cualquier contratiempo, apendicitis, congelaciones. Y todo ello sin olvidar que en estas circunstancias, tan importante como la pericia médica es tener una buena preparación física para lograr el objetivo primordial: salvar vidas. Estamos viendo intervenciones también en el mar, después hablaremos de ello. Y para continuar, queríamos decir que la doctora Tkachuk ha estado recientemente en la base antártica española Rey Juan Carlos I como médica de personal que trabaja allí. ¿Ha ido bien? Sí, ha sido una experiencia inolvidable, muy enriquecedora. Me ha gustado mucho la experiencia y yo he tenido muchísima suerte porque durante la estancia en Antártida no he tenido ningún accidente grave, pero bueno, más que nada me he dedicado a lo que es la prevención de la salud de los trabajadores y participado en esta gran familia en las labores de la base para dar soporte y apoyo a los científicos y sus proyectos científicos. Pero en un principio, pues yo la verdad es que vengo muy contenta y muy satisfecha de la experiencia que he tenido. Al hilo de lo que estábamos viendo, ¿están de acuerdo que los médicos que se dedican a la medicina de montaña son amantes de la montaña, del riesgo y, por supuesto, de practicar la medicina, aunque no sea quizá en las mejores condiciones, señora Avellanas? Bueno, sí, el riesgo existe, sí, y sobre todo hay una cosa fundamental en la medicina de montaña, tanto en expediciones como en los rescates, ¿no? Que es no ser un estorbo para los equipos de rescate. O sea, la persona que se dedica a ir a expediciones y se dedica a hacer rescates tiene que ser una persona absolutamente autónoma y que no entorpezca la labor de los demás, porque
Y como también tiene que asegurarse, la base de todo es la, he dicho antes, es la seguridad, porque si te dañas ya no puedes socorrer a los demás. Pero claro, eso es muy difícil, ¿no? Cuando dice entorpecer, salvar a la persona que está accidentada es lo primordial, ¿no? Es lo primordial, pero los pasos siempre hay que actuar con protocolos, con recomendaciones y basado en la seguridad, porque es que un accidente, un rescatado de un accidente del médico, pues es que complica todo más y a la persona que vas a asistir la dejas sin asistir. La seguridad es la base de todo, la medicina de montaña, como todo en la vida. ¿Cómo encontrar ese punto medio de querer intervenir, pero tener que respetar ese protocolo y esperar el momento? En un principio, todos los que nos dedicamos a esto, todos los que trabajamos en servicios de rescate medicalizado, los médicos me refiero, tenemos esta afición a la montaña. Llevamos todos este gen de aventura que nos ayuda a buscar el momento este de adrenalina y nos gusta, aparte de lo que es nuestro trabajo, fuera del trabajo nos dedicamos, todos somos aficionados a la montaña, alguno escala, otro hace espeleología, otro hace un senderismo o grandes montañas, grandes altitudes, pero bueno, en un principio todos los médicos que trabajamos en esto somos amantes de la montaña y prestamos muchísima atención a los entrenamientos, porque no es solamente que tú tienes que ser autónomo y saber llegar y tener esta condición física y técnica para poder llegar al accidentado y no entorpecer al rescate. Aparte de esto, pues aquí se trabaja mucho en equipo, entonces nosotros prestamos muchísima atención a los entrenamientos, entrenamos 2 veces a la semana con el técnico de rescate, con los pilotos, con el mecánico, con todo lo que es integrantes de la tripulación del helicóptero, hacemos muchos entrenamientos para en el momento cuando tengamos una intervención, pues tener la seguridad y poder atender a este paciente de la mejor manera posible y sin daños posteriores. Claro. Los accidentes más frecuentes que ocurren en la montaña, por ejemplo, o en otros espacios naturales, ¿cuáles son? Pues como se camina con los pies, lo más frecuentes son los traumatismos en las extremidades inferiores. A partir de ahí se puede complicar todo lo que queramos, desde las caídas de nevero que dan grandes politraumatismos y pequeñas cosas que se pueden complicar a grandes cosas. Por ejemplo, y esto lo hemos vivido todos, que hemos visto este mundo, es que un simple esguince de tobillo que inmoviliza a un montañero o a una persona, según en condiciones meteorológicas, incluso el verano, puede llevar a una hipotermia y puede morir por hipotermia. Cuando dice la gente, es que han ido a buscar un esguince de tobillo, es que no saben lo que están diciendo. Un esguince de tobillo puede llevar a la muerte de una persona por hipotermia. ¿Y algún otro caso, por ejemplo, además de esguince o ruptura de huesos, la deshidratación, el frío, ¿no? En ese valorar la situación? Sí, las mochilas pesan y siempre se lleva el equipaje justo, ¿no? El peso justo, ¿no? Entonces, cualquier prueba que haya, pues el monte deshidrata mucho, porque sudas y deshidrata. Afortunadamente hay agua en el monte, puedes beber, ¿no? Pero esto sucede mucho cuando ves congelaciones o las expediciones, ¿no? De que todavía se apura mucho más. Cuando hay nieve hay que fundir nieve para buscar agua y toda la patología invernal suele llevar un importante grado de deshidratación. Descongelaciones todas. Descongelaciones, todas las que... Las congelaciones todas. Las congelaciones. Irena, ¿alguna otra situación que digas es el típico accidente? Los típicos accidentes, lo que como tú dices, la mayor parte, un 80% de los accidentes en montaña son traumas, politraumatismos y traumatismos leves, graves, de diferente tipo. Sí que hay mucha deshidratación, pérdidas y muchas lesiones así traumáticas, pero bueno, eso yo creo que es la mayor parte de los accidentes son politraumatizados. Y luego tenemos que prestar muchísima atención a lo que es la rapidez de evacuación, por supuesto, porque en este caso, pues lo que dijo Manuel, pues lo que nos pasa es que si retrasamos un poquito el rescate y no prestamos suficiente atención a las constantes vitales, a la situación general del paciente, lo que podremos llevar es que el accidente se agrava con problemas postraumáticos y con el resto de las patologías. Ahora que estaba viendo yo imágenes que están viéndose ahora también de una médico del 061, que en Aragón está el equipo de rescate de montaña integrado del 061, es Irene, que falleció en un entrenamiento hace 2 años. Pues ahí va ese pequeño homenaje, ¿no, Manuel? Sí, que estábamos hablando antes de los entrenamientos. Bueno, pues Irene
cayó por una grieta, se empotró, tuvo una lesión medular y pues, se hipotermió y murió durante el rescate. La medicina de montaña no está exenta de riesgo, como decíamos, es medicina de emergencia, hay que actuar rápido, pero existe una patología específica de montaña. Nos referimos, además de los traumatismos o politraumatismos, a la hipotermia, al frío. ¿A qué nos referimos exactamente? Bueno, quitado las patologías traumáticas, que siempre están allí, la medicina de montaña está la patología por frío, que son las congelaciones y la hipotermia, y después la patología de la altitud. Altitud, que es el mal de altura, cuyas manifestaciones más importantes, más graves, son el edema cerebral y el edema pulmonar. Claro, y ahí lo que interviene, que es la valoración del experto, ¿cómo se puede determinar esa gravedad, teniendo en cuenta que es una emergencia? En un principio, nosotros al llegar al accidentado, lo que tenemos que valorar sus patologías y su necesidad de evacuación y intentar estabilizarlo primero. Las congelaciones, o sea, lo que es la hipotermia la tratamos en el mismo momento porque llevamos material necesario para poder proteger al paciente, aislarle del frío y empezar a atenderle con medios adecuados para la hipotermia. Pero aparte de esto, lo que son las congelaciones no les prestamos tanta atención en el momento de la asistencia ahí en intemperie, en el lugar de accidente, porque en un principio eso no tiene ningún peligro vital. Lo primero que tenemos que prestar atención a las lesiones que potencialmente podrían ser vitales. Entonces, una vez estabilizado el paciente, decidido la forma de evacuación y el sitio donde hay que evacuarlo, es cuando tenemos que tratar las congelaciones y el resto de la patología. Claro, a lo mejor quizá el accidentado sufre más por el hecho de tener mucho frío, pero no será lo primero. No será lo que primero. se intervenga, Primero ¿no? hay que valorar si sus signos vitales están bien, si tiene alguna hemorragia o una hemorragia potencialmente peligrosa para su vida. Una vez que esté todo ya atendido, pues ya le tapamos con una manta térmica, le ponemos sueros calientes y le trasladamos a un lugar caliente y donde se puede ya. Y luego las congelaciones ya se tratan posteriormente ya en hospital. ¿Cómo se determina, por ejemplo, el grado de congelación cuando cuando se le administra suero caliente, cuando uno, a simple vista, como expertos? Vamos a ver, las congelaciones tienen un gran polimorfismo. Eso quiere decir que cuando tú ves una congelación recién hecha, parece que es menos y puede ser mucho más. Ahora nos basamos por grado de extensión. Es decir, lo que abarca la congelación, si es la punta de un dedo o congelado a la mano, o la punta de los dedos de los pies, o coge todo el pie, una vez que se ha hecho el primer baño de recalentamiento y se ha puesto el primer tratamiento de choque. A partir de allí ya se hace una evaluación de las congelaciones y se puede decir si va a haber amputaciones o no va a haber amputaciones. Porque se ve la reacción del cuerpo de la persona. Exactamente. Sí, la congelación es más que una trombosis de las arterias que están afectadas por el frío, una trombosis que es la misma trombosis que se da en el infarto del miocardio, que se da en el ictus isquémico, es una patología vascular fundamentalmente, provocada por el frío. Claro, y esa reacción, ¿cómo vuelve el cuerpo en sí? ¿Cómo vuelve a la temperatura? ¿Puede ser rápido? ¿Puede ser lo típico que dices, bueno, depende de si resistes mucho el frío o no lo resistes? No, pero bueno, lo que es en casos de congelaciones, volver al recalentamiento rápido tampoco es preciso. Al revés, hay que hacer un recalentamiento poco a poco. Entonces tampoco nos prestamos mucha atención en el primer momento de entrar al calor. Vamos progresivamente calentando, pero sin frotar, sin poner calor, la fuente del calor al lado de la extremidad congelada. Poquito a poco pues se va recalentando y luego ya los tratamientos posteriores se hacen con la medicación y en una unidad de congelados. Sí, y un dato muy importante, que lo sepa mucha gente, que la cadena de frío en los alimentos no se puede romper, porque si tú tienes un alimento congelado, lo descongelas, lo vas a congelar, esa cadena se ha roto y el alimento se pone malo, ¿no? Con las congelaciones pasa lo mismo. Si se ha congelado, tú no puedes descongelar y para que se vuelva a congelar. O sea, solo puedes iniciar el tratamiento cuando estés seguro al 100% de que el peligro de congelación no se va a poder producir. Más vale tener la parte congelada que no descongelarla y que se vuelva a congelar. ¿Y eso por la sangre? Porque es malo para la sangre, como decía las trombosis. Sí, todo, claro. O sea, aumenta mucho más la lesión. El doctor es conocedor de muchísimas vicisitudes porque en 1995, entre otras, participó en la expedición al K2,
una montaña del Himalaya donde fallecieron 3 personas, otras sufrieron congelaciones, otro expedicionario tuvo que ser operado de apendicitis. Cuéntenos, menuda experiencia, ¿no? Bueno, te has quedado corta. Murieron 7 personas. 7. Nosotros éramos 7 y la noticia que llegó a España era que nos habíamos muerto los 7. Pero nuestros eran 3. Lo que pasa es que dentro del grupo de CIMA estaba también Alison Herbrand, que era una escaladora, que era galesa. Había dos kiwis, 2 neozelandeses y un americano. Y entonces murieron los 7 bajando de la cima y el resto con grandes congelaciones. Lo de la peritonitis es una cosa de que, bueno, pues puede producirse. De hecho, Manel de la Mata, que fue director de la Escuela de Montaña, en Menaski murió por una peritonitis en el K2, por una apendicitis. Yo tengo la suerte, la ventaja que he dicho antes, que soy intensivista. Entonces yo cuando me voy de expedición, me llevo de todo, o sea, de todo. Y cuando digo todo, drogas vasoactivas, todo tipo de tubos. Bueno, y en el caso de la peritonitis, los últimos 3 días, pues le hicimos hasta diálisis con antibióticos para 3 días. 3 días con peritonitis. Sí, porque no se podía evacuar por mal tiempo. Entonces, bueno, se le puso vía central, se le puso drogas vasoactivas como noradrenalina, se hizo absolutamente de todo. Y durante 3 días hay imágenes, lo estuvimos aguantando como pudimos, incluso con lavados peritoneales con antibióticos hasta que se pudo evacuar en condiciones. De hecho, hay una leyenda que de muchísimos años preguntaban por el doctor Baltoro en Pakistán, en el Valle de Baltoro, que era yo, porque me pusieron los porteadores el apodo del doctor Baltoro, y a toda la especie, ¿dónde está el doctor Baltoro? ¿Baltoro? ¿Por qué? Baltoro, porque el glaciar de donde está el K2, bueno, el glaciar principal es el glaciar del Baltoro. Fue donde actuó, ¿no? Sí. Donde tuvo que actuar, Donde doctor. tuvo que actuar, sí. Antes hablábamos, ¿no? Uno tiene que estar preparado para todo, pero tampoco se puede llevar de todo. Yo me imagino su mochila. Doctor. Bueno, cuando tú eres un aviso para un rescate, tienes que llevar el helicóptero reserva, pero encima lo que creas que tienes que llevar de acuerdo para el rescate que te han dado. Y esto es un problema, porque muchas veces cuando hay sangre, la sangre asusta mucho y llegas ahí y es una herida corte pequeño. Y cuando no hay sangre, no se asustan y a veces hay patologías muy graves que están muy mal y no le han dado importancia. Irena. Hay que estar preparado para todo y nosotros tenemos ciertos protocolos. Nosotros, bueno, dentro del material de rescate que tienes que llevar siempre tienes que saber tomar la decisión muy rápido y muchas veces la información que recibes sobre el accidentado o sobre el paciente es muy aproximada y muy poco cierta. Entonces, bueno, normalmente nosotros lo que llevamos en el maletín completo y en el momento cuando tienes que bajar seleccionas el material para poder bajar con lo mínimo pero necesario para este accidente. Como llevamos comunicaciones, muchas veces cuando hace falta alguna cosa más, pues avisamos para que nos lo acerquen. Y bueno, estos es mucha labor para organizar lo que es el rescate y estar preparado para todo y llevar el material necesario. Siempre tienes que llevar lo mínimo porque el peso y el volumen, pues lógicamente hay que seleccionarlo bien, pero bueno, pues en eso estamos, siempre haciendo los protocolos, intentando ponernos mejor en comunicación con el paciente o con los que están alrededor de él para poner la información más precisa y más concreta del accidente. Y pensar y actuar rápido, Y actuar rápido, por supuesto. Hablemos del rescate en cuevas. Usted y su equipo lograron por primera vez en el mundo transmitir datos biomédicos desde una cueva. Sí, sí. El Gobierno de Aragón está muy empeñado en la medicina de montaña. De hecho, integró a los médicos en el 061, ha creado en Huesca una unidad de congelaciones y participamos, el Gobierno de Aragón, a través del Instituto Tecnológico de Aragón y el Salud, con la Universidad de Zaragoza en un proyecto sobre los rescates en cuevas. Los rescates en cuevas son muy problemáticos porque las comunicaciones son muy malas y pueden durar varios días. Acordaros de aquel rescate que hubo hace poco en Sudamérica, que estuvieron varios días y a veces hay que volar parte de esto. Entonces, para llegar a transmitir, primero se creó un geolocalizador, después se creó una radio, que se comercializó, y después un módem con el cual, antes habéis imágenes, con el cual se podía hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones y conforme se iba haciendo se iba enviando al exterior como fotografías y todos los datos de biomédicos, tensión arterial, etc. De esa manera, desde la cueva a 300, 400 metros, hasta 1000 metros se podía hacer, sale al exterior y del exterior, por vía satélite o por telefonía, lo mandas directamente al hospital.
Bueno, en cualquier caso, para terminar, recordar la prudencia en la montaña, la prevención, ahora que se acerca Semana Santa, muchas personas van a salir a intentar disfrutar del aire libre. Hemos hablado con el doctor Manuel Avellanes y también con Irena Katchuk. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, aquí en Para Todos Lados. Muchas gracias. Muchas gracias a todos vosotros.